En cuanto a la inducción a la cirugía ginecológica, mm, yo quiero hacer énfasis en estas diapositivas. Uno, que el que actúa en todo el proceso de programación de una cirugía ginecológica por vía laparoscópica, por vía abierta o por vía vaginal, y hace un protocolo establecido, garantiza el alto porcentaje para el éxito de la cirugía. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra consulta, pues nuestro tipo de programación, es buscar unos criterios en búsqueda del éxito. Pero tenemos que mirar a la mujer en forma individual. No todas las pacientes, a pesar de que tengan la misma patología, se comportan igual, anatómicamente son igual, tienen patologías sobreagregadas diferentes y eso hace que cada persona la miremos como una persona individual. ¿Cuál es el propósito de la evaluación prequirúrgica de una paciente? Uno, y el más importante, disminuir la mortalidad de la paciente. Llevar a la paciente con el máximo de seguridad. Segundo, disminuir al máximo los retrasos y las cancelaciones de cirugía. Sería muy triste llegar a una sala de cirugía con una paciente que lleva esperando una cirugía 3, 4, 5, 6 meses, incluso hasta años, porque ustedes saben todos los problemas que vivimos con las EPS, y que por un simple urocultivo nos rechacen la cirugía en sala de cirugía. Una señora que viene de lejos, una señora que tuvo que arreglar todas las cositas en su casa, tuvo que arreglar los hijos para poderse venir y que se le cancele la cirugía. De eso se trata la consulta, por eso siempre debe haber lista de chequeo para que no nos falte ningún detalle. Tenemos que evaluar y optimizar el estado de salud de la paciente antes de cirugía. Esa paciente diabética, esa paciente hipertensa, esa paciente hipotiroidea o hipertiroidea, debe compensarse antes de llegar a esa sala de cirugía porque pueden ser motivos de cancelación, pueden ser motivos de complicación. Facilitar todo ese engranaje perioperatorio, cómo se prepara la paciente, cómo debe llegar al hospital, a qué horas, con qué documentación, con qué autorizaciones. Todo eso debe estar muy bien coordinado para que todo salga a la perfección. Reduzca la ansiedad de la paciente. Explíquele. Yo tengo por costumbre como jefe del servicio que quien ve la paciente en consulta externa sea quien la opere, que la paciente llegue a quirófano conociendo su cirujano. No como normalmente sucede que llega la paciente y no tiene ni idea quién va a ser su cirujano. Una paciente que llega a cirugía ni siquiera firmó el consentimiento informado con el que la va a operar. Porque es ahí donde nosotros debemos intercambiar ideas con la paciente, que la paciente me conozca, que aclare sus dudas, que yo la conozca, que sepa cuáles son sus debilidades, cuáles son sus antecedentes. Y para mí el consentimiento informado no es otra cosa diferente a que venga, compartimos nosotros la responsabilidad. Señor, usted necesita esta cirugía, que va a hacer esto, el propósito es esto, los resultados que yo espero es esto, las posibles complicaciones son estas. Señor, ¿autoriza o no autoriza? Venga, compartimos responsabilidad. Por eso es tan importante que ustedes llenen todos los ítems del consentimiento informado. Dios quiera, nunca tienen que llegar a un juzgado, lo primero que les va a decir el juez es dónde está el consentimiento informado. Por eso es una evaluación completa. Ginecólogo en la parte preoperatoria, anestesiólogo en la parte preanestésica, disminuye el riesgo quirúrgico de la paciente. No es lo mismo llegar con una paciente de urgencias, que no sabemos ni siquiera el cuadro, el hematocrito de la hemoglobina, ni siquiera la hemoclasificación por la urgencia, a llevar con una paciente ya con reserva de sangre. No es lo mismo llegar con una paciente a cirugía con 100 de glicemia a la paciente diabética descompensada que llega con 300. Entonces, fíjense lo importante de la preparación. Y el examen ginecológico tiene que ser completo. El examen ginecológico debe empezar desde las mamas, pasar por el abdomen y terminar por los genitales. Mire la paciente en forma integral. Escúchele el corazoncito. Nosotros no somos cardiólogos, pero yo no he botado el estetoscopio. Algún soplo escucharé que necesita valoración por cardiología. Alguna mala ventilación pulmonar podré detectar.
para pedirle una placa de tórax. Porque es que ese cuento de que a las pacientes mayores de 40 se le pide electrocardiograma y placa de tórax, ese cuento para mí no existe. Porque si es una paciente de 22 años y la voy a llevar a cirugía, una miomectomía, pero es una obesa, tiene que tener placa de tórax y electrocardiograma, necesariamente. Entonces, individualice la paciente, individualice el caso. Los paraclínicos, entonces ya les dije, electrocardiograma, placa de tórax de mayores de 40 o que tengan un índice, tengan alguna posibilidad de un riesgo mayor antes de los 40. Siempre les pido lo mismo, cuadro hemático, hemoclasificación, glicemia, TSH, serología, HIV, hepatitis, PT, PTT, BUN, creatinina, colesterol, colesterol total, colesterol HDL, LDL, triglicéridos, BUN, creatinina parcial de orina y urocultivo. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué los infecciosos, doctor? Obviamente, nosotros necesitamos saber qué paciente es serología positiva, qué paciente tiene una hepatitis B para allá de cirugía, no solo por la paciente, sino como usted como cirujano. Ahora, si la paciente en la evaluación requiere el concurso de otra subespecialidad, hágalo, que la vea otro subespecialista. ¿Qué es lo que busca el consentimiento informado? Primero, describirle a la paciente muy bien de qué se trata. Segundo, cuáles son los resultados que usted espera, pero a qué está sometiendo, qué riesgo está sometiendo a la paciente. La naturaleza del proceso quirúrgico, en qué consta el proceso quirúrgico, cómo se hace, por dónde se hace, qué es lo que vamos a buscar, cuáles son los beneficios de la cirugía para poner en una balanza, riesgo-beneficio, y cuáles son los riesgos potenciales, no solo de lo global de la cirugía, sino de la cirugía con relación a esta paciente que estamos analizando. Finalmente, la paciente dice sí o no. Entonces, la paciente tiene que llegar a la cirugía y tenemos que mirar 3 ítems importantes. 1, un ayuno. Si usted no le dice a la paciente que tiene que llegar en ayuno, llega a desayunar a la cirugía y le cancela la cirugía. El ayuno para líquidos debe ser de 6 horas. El ayuno para sólidos debe ser de 8 horas. La preparación intestinal. Nosotros ya no preparamos el intestino con lavados o con purgantes o con laxantes. No la preparamos. ¿Por qué? Porque muchas de estas pacientes terminan en sala de cirugía con deposición por todo el proceso de preparación. Y si no vamos a tener ningún riesgo sobre las heces intestinales, no se justifica prepararla. Otra cosa es la paciente oncológica que va a tener una cirugía muy grande. Otra cosa es la paciente de una endometriosis profunda que vaya a necesitar de alguna intervención en el colon. Entonces, individualice también ese tipo de paciente para preparación de colon. Y el uso del antibiótico profiláctico. Personalmente yo lo hago 2 horas antes de la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía. El profiláctico. Y ustedes tienen que saber en qué clínica están y en qué medio están para saber qué antibiótico utilizan. Por ejemplo, aquí hay estudios donde algunas clínicas la ampicilina de sulbactam no les sirve porque es resistente a los gérmenes que maneja esa clínica. Habrá otras, la cefazolina. Entonces, ubíquense en el sitio que estén para utilizar en el contexto de la paciente el antibiótico profiláctico. ¿Qué es la profilaxis antibiótica? Esta profilaxis se emplea para prevenir las infecciones cuando por un procedimiento quirúrgico se pueda causar contaminación bacteriana de los tejidos que en condiciones normales se encuentran libres de gérmenes. Usted lleva a la paciente libre de gérmenes. Entonces tiene que darle antibióticos profilácticos para evitar esa contaminación. Pero cosas tan sencillas como esta, mire, cuando vamos a operar la cavidad abdominal, las pacientes se rasuran, y se rasuran 3 o 4 días. Cuando lo hacen 3 o 4 días, muchas pacientes hacen foliculitis. Las mujeres que se depilan pueden hacer foliculitis. Y al hacer foliculitis se están operando sobre un sitio contaminado. Entonces, hagan ese rasurado incluso el mismo día de la cirugía. O permita que se lo hagan en la clínica donde la van a operar.
Cosas tan sencillas como esas. En una paciente que le van a hacer una cirugía vaginal, busquen que no llegue con flujo a la cirugía, porque la puede contaminar. Acuérdense que la vagina es un sitio limpio, pero contaminado. Entonces, ubiquen la vía de cirugía, ubiquen el contexto de la paciente y ubiquen el sitio donde la van a operar. Y en el perioperatorio, ustedes deben hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo coloco la paciente en la posición que yo quiero colocarla. Es por la comodidad de la paciente, es por la seguridad de la paciente, pero también es por la comodidad del cirujano, en la posición en que la estén ubicando. Entonces, la limpieza y el lavado lo hago yo. La colocación de la sonda la hago yo. La desinfección de la vagina la hago yo. El rasurado sí lo puede hacer enfermería, pero después del rasurado viene la limpieza. Y siempre, perdón, cuando la paciente ya esté bajo anestesia, que normalmente es raquidia, hagan un examen ginecológico nuevamente pélvico bimanual. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que usted en consulta externa, por la atención de la paciente, por la prevención de la paciente, no puede determinar. Pero ya la paciente relajada en una sala de cirugía, con los tejidos relajados, puede ser que ese prolapso tipo 1 que usted está diagnosticando ya no sea tipo 2, sino 2, no sea 1, sino 2 o 3, porque relajó los tejidos. ¿Ok? Y siempre que ustedes vayan a operar una vía vaginal, mantengan desinfectada la vía abdominal, porque usted no sabe en qué momento convierta la cirugía. O si es abdominal y vaginal, mantenga las dos vías de acceso con desinfección y con lavado. ¿Ok? Y vamos a tomar los tres casos: la abdominal, la vaginal y la laparoscópica. Primero que todo, muchachos, para ustedes operar, tienen que conocer la anatomía. Fundamental, no hay otra alternativa. Segundo, ¿qué va a operar por vía vaginal y qué va a operar por vía abdominal y laparoscópica? Realmente lo mismo. Las indicaciones son las mismas. Algunos casos excepcionales. ¿Sí? Excepcionales. Pero ahí está listado: sangrados anormales, miomatosis, adenomiosis, prolapso de los órganos pélvicos, dolor pélvico crónico, condiciones relacionadas con el embarazo, enfermedades malignas, ahí las tienen. Pero les voy a decir una cosa: habrá casos puntuales que ustedes tienen que individualizar. Una miomatosis gigantesca, muy seguramente no la puedo hacer ni laparoscópica ni por vía vaginal, me tengo que ir por vía abdominal. Pero si usted es un prolapso genital que tiene indicación de cirugía vaginal, lo hace por vía abdominal, le fracasa la cirugía. Porque la mejor vía para corregir los defectos del piso pélvico se hacen por vía vaginal. Tampoco por vía laparoscópica. Pero si usted hace una miomatosis gigantesca y empieza por vía vaginal, está condenado a que esa paciente la va a tener que convertir durante el acto quirúrgico, porque no va a poder. Hay algunas excepciones en cuanto a los cánceres. La técnica, lo que ya hablamos: desinfecte la vagina, desinfecte el abdomen, lo que va a operar, coloque la sonda, coloque los campos tienen una forma de colocar, y usted tiene que aprender, revise muy bien la piel donde va a incidir. Una vez ya abierto el abdomen, evalúe toda la cavidad, no solo la pelvis, coloque la paciente en tren de Lembour, porque al colocar la paciente en tren de Lembour, las asas intestinales se van hacia arriba, es mucho más fácil. Lo mismo para la vía laparoscópica, ¿sí? Utilice los separadores indicados. El que más me gusta personalmente a mí es el de Sullivan, ¿sí? Proteja los intestinos para evitar alguna lesión. Son cositas que ustedes van aprendiendo en todo el desarrollo y mecanismo de una cirugía. Hay formas de incidir la pared abdominal, en forma mediana, en forma fanestil. Siempre piensen en la parte estética de la paciente, sea la que sea la paciente. Todo el mundo tiene derecho a tener una cicatriz bonita. Y toda cirugía tiene complicaciones. Puede tener hemorragias en pequeñas proporciones o en grandes proporciones. Puede presentar hematomas, puede presentar lesiones intestinales, ureterales, de la vejiga, tromboembolismo pulmonar, problemas anestésicos, laparotomía no intencional,
de licencia de sutura. Todo eso, complicaciones mayores y complicaciones menores, como las ven ahí. Y esto lo puede presentar cualquiera de las vías que usted utilice. Unas con mayor o menor proporción. Entonces, eso lo tienen que saber ustedes. Ahora, vámonos a la vía vaginal. En la vía vaginal hay una cosa supremamente importante, es la colocación de la paciente. Usted la va a colocar en unos estribos al máximo de extensión, que si la ubica mal ubicada va a ser incómodo para la paciente y para usted y puede tener problemas neurológicos por presiones de algunos sitios. ¿Sí? Fíjense que la mejor forma, el mejor estribo es este. Realmente yo lo tenía, pero se me dañó. Normalmente esto es lo que utilizamos, pero los otros estribos deben ser altos para buscar un mejor espacio en la cirugía. O sea, es usted el que debe colocar a la paciente a la necesidad. Las indicaciones son exactamente las mismas que las de la esterectomía abdominal, con algunos cambios de acuerdo a los tamaños, porque vamos a operar sobre un orificio natural y pues tiene una limitación de espacio que usted debe conocer y debe analizar. Yo puedo decir que una paciente que tiene una indicación de una esterectomía y que no tenga ninguna contraindicación absoluta, todas se pueden hacer a través de la vagina. ¿Por qué yo no soy el más amante de la histerectomía laparoscópica? Porque es que la histerectomía laparoscópica termina extrayendo el útero por vía vaginal. Y si yo lo hago toda por vía vaginal, pues no necesito de la cirugía por vía laparoscópica. ¿Qué es una histerectomía laparoscópica? Es una histerectomía vaginal asistida por laparoscopia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo desprendo todo por laparoscopia, pero finalmente lo saco a través de la vagina. En general, la vía vaginal supone un menor trauma quirúrgico, un menor sangrado, una más rápida recuperación. Pero lo que yo veo con mayor satisfacción de la vía vaginal es que me permite corregir otros defectos que podemos encontrar durante el acto quirúrgico. Por ejemplo, cistoceles, por ejemplo, rectoceles, o alguna otra cosa que podamos encontrar durante el acto quirúrgico que requiera de una corrección quirúrgica. Para las mujeres obesas, el abdomen se vuelve un problema de riesgo de infección, un problema de sangrado, un problema técnico, de dificultad técnica. Por eso la vía vaginal ofrece mayores facilidades para hacer el procedimiento quirúrgico. Las principales indicaciones para nosotros son los prolapsos genitales, porque nos permite corregir adecuadamente por vía vaginal todos estos defectos del piso pélvico. Y las histerectomías sin prolapso, que es otra condición que nosotros hacemos, alguno ha visto cómo hemos operado miomatosis por vía vaginal, hemorragias uterinas anormales, adenomiosis, neoplasias intraepiteliales cervicales, algunos carcinomas en estados muy iniciales y aquellas que no tengan ningún tipo de invasión. Por eso cuando yo tengo un prolapso genital muy grande, de todos modos le hago una ecografía vaginal, para no llevarme en el acto quirúrgico una sorpresa de un gran quiste ovario, por ejemplo, que no me lo permita sacar por vía vaginal. Entonces todo esto es importante. Pero lo más importante es la preparación de la paciente. Lo más importante es tener el instrumental quirúrgico necesario para el procedimiento. Ahí ven cómo las valvas son diferentes, las pinzas son diferentes, y esto nos permite mayor facilidad para el acto quirúrgico, mayor seguridad para la paciente, mayor seguridad para el cirujano, más rápida la recuperación, menos trauma de los tejidos vaginales. Y eso siempre los tienen que considerar ustedes en un acto quirúrgico. Que nosotros vemos las complicaciones en cuanto a mortalidad en la tasa operatoria es del 0,5 al 1%. Realmente es baja. Pero se hicieron estudios, por ejemplo, de 37,000 histerectomías, las cuales se hicieron por vía abdominal, laparoscópica y vaginal, y las complicaciones fueron en la abdominal del 11,8%, en la vaginal del 12,3% y en la laparoscópica el 14%. ¿Qué quiere decir esto?
que los índices de complicaciones son muy parecidos, son casi iguales. Ahí donde prima es la experticia del cirujano para que tenga un buen acto quirúrgico. Lo que nosotros buscamos es que la cirugía sea segura. Entonces, cabe la consideración de que el cirujano tiene habilidades por ciertas vías quirúrgicas. Explotemos al cirujano por la vía en la cual está más preparado y tiene mayor habilidad para operar. Las complicaciones, igual que la abdominal, infecciones, hemorragias, lesión de órgano vecino. Por ejemplo, nosotros tenemos estipulado que más o menos se puede perder en sangre de 300 a 500 mililitros. Tenemos estipulado que la lesión del órgano vecino es supremamente baja, pero tenemos que conocer la anatomía. Y tenemos que llevar a la paciente en las mejores condiciones para que esto no suceda. Puede haber fístulas, puede haber neuropatías. Las neuropatías pueden ser frecuentes, pero son revertibles en la cirugía vaginal por la posición de la paciente. Por eso tenemos que acomodarla en forma cómoda, que no tenga presiones de ningún sitio que termine siendo una neuropatía. Y otras complicaciones, como pueden ser el granuloma de la cúpula vaginal, el prolapso de vagina, los tromboembolismos, el hilo paralítico, la dehiscencia de la herida y las atelectasias. Esto todo se puede presentar. Y si nos vamos a la vía laparoscópica, tenemos que entender que son cirugías mínimamente invasivas, de incisiones muy pequeñas, de muy rápida recuperación, y muchos de estos procedimientos quirúrgicos se vuelven ambulatorios. Pequeñas incisiones, tenemos que contar con un equipo de laparoscopia muy bueno, una buena fuente de luz, una buena fibra óptica, una buena cámara y un buen monitor. Si nosotros garantizamos ese equipo laparoscópico en buenas condiciones, de buena calidad, estamos asegurando el éxito de la cirugía. Y el concepto es una cirugía mínimamente invasiva, menos trauma de la paciente, menos molestia de los tejidos. Esto implica que la paciente puede recuperar más rápidamente. De manera de anécdota, la primera apendicectomía laparoscópica la hizo un ginecólogo. Ingresó a hacer una laparoscopia diagnóstica y encontró una apendicitis y terminó haciendo la apendicectomía laparoscópica. El hombre desde siempre se ha esmerado por crear instrumentos quirúrgicos que nos permitan la facilidad del diagnóstico y la facilidad en el tratamiento, sin necesidad de hacer grandes incisiones. Esto no quiere decir que debemos olvidarnos de las cirugías abiertas. No, las cirugías abiertas tienen sus indicaciones. También tiene su parte romántica. Yo digo que hacer cirugía abierta es supremamente bonito, ¿sí? Pero hay que buscar para cada vía quirúrgica y para cada técnica quirúrgica el procedimiento más ideal, siempre pensando no solo en el éxito, sino en las condiciones de la paciente. Siempre debemos pensar en los resultados desde el punto de vista estético. Siempre debemos pensar en una pronta recuperación y siempre debemos pensar en un retorno rápido a la vida habitual. Recuerde que la vía laparoscópica nos permite ver una visión en 2 dimensiones, a través de una pantalla, en una profundidad, y usted debe entrenarse para eso. Es diferente hacer cirugía laparoscópica a cirugía abierta, porque la cirugía abierta le permite una visualización en todas las dimensiones del acto quirúrgico. Pero si nosotros tenemos buenos equipos, buenos médicos laparoscopistas, médicos que se entrenan y se capacitan, esta va a ser una vía segura y muy adecuada para la paciente. La primera cirugía laparoscópica se dice que se hizo en 1910. En 1989 se hizo la primera histerectomía vaginal asistida por laparoscopia. Y en el 2009, el 20% de las histerectomías se realizaron laparoscópicamente y el 5% fueron completadas usando un acercamiento robótico. Mire cómo ha evolucionado rápidamente la cirugía laparoscópica. Necesitamos de unos puertos, de unos sitios de ingreso donde entren pinzas,
muy pequeñas, muy delgadas para el acto quirúrgico, y por donde entre una cámara para hacer la visualización de la cavidad abdominal. Aquí estamos las diferentes ubicaciones de los puertos. Normalmente la cámara va en región umbilical, van puertos adicionales que pueden ser de 10 milímetros o de 5 milímetros, según la necesidad de la paciente. La acomodación de la camilla debe ser baja para que el cirujano tenga los brazos estirados y sea un procedimiento mucho más fácil. Una distribución de la sala específica para el acto quirúrgico. Recuerde que la torre de la laparoscopia se ubica diferente si es para una cirugía de vesícula, como también para cirugía ginecológica, tiene una ubicación diferente. Debe haber un insuflador y una cámara. El insuflador nos permite mejorar la cavidad abdominal para hacer con facilidad y con seguridad el acto quirúrgico, rechazo de las asas intestinales y aumento del campo quirúrgico. Un instrumental específico para el procedimiento quirúrgico. Revíselo antes de empezar. No que sobre la cirugía estemos buscando lo que nos hace falta. Tiene unas indicaciones muy precisas. Todos con el tiempo vamos averiguando cuáles son las mejores indicaciones según la paciente. También debemos revisar toda la cavidad abdominal con el laparoscopio para identificar otro tipo de patologías. La indicación más común en mucho tiempo fue la esterilización definitiva, pero ahora la laparoscopia diagnóstica y la laparoscopia operatoria está diseñada para todas las patologías ginecológicas. Hay que determinar cuáles sí y cuáles no, y cuál es la vía más segura para la paciente. Los límites e indicaciones de la cirugía laparoscópica depende de la experiencia y el juicio del ginecólogo. Un ginecólogo con mucha experiencia, con mucho entrenamiento, con mucho juicio crítico, diagnóstico, asegura el éxito del procedimiento quirúrgico. Aquí podemos ver cómo puede ser un útero como este, que es un útero miomatoso, con una vejiga herida, con unos ovarios atróficos, pero paso a paso, siguiendo todos los pasos de la esterectomía, podemos llegar a un feliz término el procedimiento indicado. ¿Qué ventajas tiene, qué desventajas tiene con relación a la laparotomía? Las ventajas, la mínima invasión, la magnificación del campo, el menor dolor, la rápida recuperación y la parte estética, que es supremamente importante para todas las cirugías. De la laparotomía, una visión en campo real, una visión de profundidad, permite el uso del tacto para el procedimiento quirúrgico, un menor costo, porque usted sabe que la cirugía laparoscópica por el tiempo puede tener un mayor costo. ¿Qué desventajas tiene la laparoscopia? Visión en 2 dimensiones, pérdida de profundidad, no permite el uso del tacto para tocar estructuras y permitir definir alguna otra tipo de intervención o la facilidad del procedimiento, un mayor costo, cansancio en la posición, un largo entrenamiento. Las desventajas de la laparotomía: una destreza manual limitada a escala natural, temblor de las manos para hacer el procedimiento con mayor precisión, mayor dolor, incisiones más grandes, recuperación más lenta, reingreso a la vida habitual con mayor tiempo de recuperación. Y todo esto se debe sumar, se debe buscar la patología que se va a operar, se debe buscar la vía que le permita mayor facilidad, mejor éxito en la cirugía, mayor recuperación, menos pérdida sanguínea y menos incapacidad de la paciente. Estos son estudios que se han realizado que pues vale la pena que los revisemos posteriormente. Aquí vienen los diferentes puertos quirúrgicos que podemos tener, bien sea para una cirugía ginecológica o bien sea para una cirugía de cirugía general. Ahí están. Si usted tiene un hallazgo que no corresponde a su especialidad, llame a la especialidad que le corresponde para que solucione de una vez laparoscópicamente el problema. Y aquí tenemos un pequeño video que nos resume algo de la cirugía laparoscópica. La laparoscopia pélvica diagnóstica se utiliza para examinar los órganos internos de la pelvis con el fin de identificar un problema específico. Puede
puede que se le recomiende someterse a una laparoscopia pélvica diagnóstica si tiene dolor pélvico, una masa, acumulación anormal de líquidos o dificultad para quedar embarazada. Esto se puede deber a endometriosis, embarazo tubárico, tumor o quiste de ovario, escarificación debido a infecciones pélvicas u otras afecciones. Las técnicas laparoscópicas requieren solo una incisión mínima en forma de ojo de cerradura, o una incisión punzante, y el periodo de recuperación es más corto y menos doloroso. Cuando llega al hospital para el procedimiento, se le colocará una vía intravenosa y es posible que se le suministre un sedante para ayudarla a relajarse. La laparoscopia pélvica se realiza con anestesia general, por lo tanto estará dormida durante el tiempo que dure la operación. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y en la garganta para ayudarla a respirar durante la operación. Además, se le colocará un catéter en la vejiga para drenar la orina. Una laparoscopia diagnóstica sin complicaciones puede tardar entre 30 y 60 minutos. El cirujano podrá acceder al interior de la pelvis mediante el uso de instrumentos cortantes denominados trócares, con los que realizará una abertura pequeña o puerto de entrada de media pulgada debajo del ombligo. Luego se bombeará dióxido de carbono a través del puerto de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. A continuación, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. El cirujano examinará cuidadosamente los tejidos y órganos pélvicos en busca de signos de enfermedad que pudieran explicar sus síntomas. Puede crear otros puertos a través de los cuales se pueden deslizar instrumentos. Estos instrumentos adicionales se utilizan para desplazar órganos para visualizar mejor o para realizar procedimientos operativos tales como extirpar tejido fibroso, realizar biopsias, muestras de tejidos o drenar fluido anormal. Cuando el laparoscopio y los demás instrumentos se retiran, se deja en el lugar una válvula de gas especial por poco tiempo, para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con algunas suturas o grapas y luego se cubren con un vendaje. Después de la cirugía, se le retirará el tubo respiratorio y se la monitoreará en el área de recuperación. Poco rato después, se le retirará el catéter y se le administrarán medicamentos para el dolor según sea necesario. Cuando pueda tomar líquidos, se le retirará la vía intravenosa. La mayoría de las pacientes son dadas de alta pocas horas después del procedimiento. Bueno, muy bien. Criterios para valorar la vía de acceso. Es algo supremamente importante. Son directrices muy simples. La decisión de la vía en una histerectomía está basada en la anatomía de la paciente y la experiencia del cirujano. Ahí está resumido todo lo que refiere a la vía quirúrgica que vamos a optar. Lo importante es tener una cirugía segura, adecuada para la paciente y que tenga una rápida recuperación. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, bueno, yo tengo una duda. Cuando a la paciente se le hace firmar el consentimiento informado, ¿hay asignado la posibilidad de que, por ejemplo, si se va a someter a una laparoscopia, que el procedimiento cambie a hacer la laparostomía? Sí, ahí está contemplado. En el consentimiento informado de ginecología dice una parte que dice conversión quirúrgica. Y la conversión quirúrgica yo quiero hacer una referencia. La gente dice, es que el cirujano fue muy malo y no fue capaz de operarla por esa vía y la tuvo que abrir. No, hay casos donde usted considera que puede hacerla por esa vía y no la puede hacer. Entonces la conversión quirúrgica se convierte en un acto de sabiduría. Saber hasta dónde hace un procedimiento quirúrgico por una vía, evitándole riesgo a la paciente. Listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, nos vamos y nos vemos ahora más tarde. ¿Listo?
Listo, doctor, Diego. gracias, doctor. Diego. Diego está por ahí. Bueno, díganle a Diego que más tardecito hablamos para que cuadremos la fecha de la clase de incontinencia urinaria. ¿Listo? Listo, doctor, sí, señor. Bueno, feliz día. Chao, chao.